¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos mediodías, como todos los sábados, en un día que realmente pinta bastante lindo, ¿eh? Va a haber una buena temperatura, pero lo ideal, por supuesto, antes de salir a comer con alguien es estar en el inversor, viendo los temas económicos, que realmente tenemos un montón, ¿eh? Y tenemos un programa bastante cargadito, con varios de los temas que tienen que ver con la actualidad. Por supuesto, en el editorial vamos a estar hablando de lo que yo digo son los tres temas que me parecen más importantes en la economía, que tiene que ver con el paro, que pasó el día jueves, que tiene que ver con el dólar, que se despertó después de una siesta y que mucha gente se alarmó. Vamos a charlar un poquito de eso y entender cómo va a evolucionar. Y finalmente el tema de los holdouts y lo que anda de la discusión, esto de cambiar o no la sede, de echar al Citibank, de echar al... todo lo que se está armando acá bastante complicado. Así que vamos a charlar de esos temas. Después, bueno, vamos a estar con Julio Piomato, vamos a estar evaluando un poco lo del paro, las consecuencias. No tanto básicamente si fue exitoso o no exitoso, sino cómo sigue la historia, o sea, cómo vienen los reclamos, cómo está viendo él la situación de acá en adelante en estos meses que parecen ser bastante complicados. Después vamos a estar con empresarios que nos van a estar contando cómo está la economía real, qué es lo que está pasando en la economía real, hay planes de inversión, no, se puede seguir invirtiendo, esto lo vamos a discutir acá. Y después nuestro emprendedor, y un emprendedor que empezó con su Fiat Uno, de a poquito yendo para Salta, y después, ¿conocés la quinoa? ¿Sí? ¿Conocés la chía? Bueno, y acá resulta que él empezó a armar todo un negocio y es una historia realmente maravillosa la que vamos a estar contando acá en El Inversor. Así que, ya sabés, todos esos temas y como siempre, empezamos. Primer tema. Vamos a ver el tema del paro. El tema del paro, espero que Julio Piomato no se me ponga celoso porque no lo pusimos acá. Pero bueno, ahí están, Hugo Moyano y Luis Barrio Nuevo convocaron al paro. Se hizo un paro de 24 horas el día jueves. Por supuesto, según los organizadores, alta adhesión, según el gobierno, baja adhesión. Siguen los tiros entre... Ya la telenovela Capitanismo Moyano con las cosas que se van diciendo es parte de nuestra cotidianeidad, a ver qué le dice uno al otro y así se van repartiendo. Pero la discusión es, hubo un paro claramente, la discusión era si la UTA estaba, si no estaba. No hizo demasiada diferencia, poca gente en Buenos Aires realmente. De todos modos hubo cierto nivel de actividad. Pareciera de todas maneras que no hubo como un clima de paro. Eso lo vamos a charlar con Julio Piomato. Porque lo importante es, ¿qué pasa con los reclamos? O sea, el reclamo, entre otras cosas, fue el impuesto a las ganancias, pero el otro también es el salario, es el defender las fuentes de empleo, que realmente se están perdiendo bastante rápidamente. Más allá de la discusión, si según datos del INDEC o no, se perdieron 404.000 empleos, según el INDEC, un dato que sacó justamente el cronista comercial y que el diario El Cronista, perdón, y que generó otra vez la bronca del jefe de gobierno, del jefe de gabinete. Pero la cosa es así, hay 311.000 cuentas sueldos menos. A ver, eso, o la gente empezó a cobrar en negro o dejó de cobrar. 311.000 no es un número comparado con los 18 millones de personas que trabajan, que vos decís, wow, es espectacular. Pero ¿sabés cuál es el problema? Que hasta ahora siempre venían creciendo, nunca decreciendo. Y el problema es las perspectivas para adelante. Así que vamos a estar hablando de las consecuencias del paro y si que esta conflictividad siga implican más paros u otro tipo de estrategias para seguir para adelante. Vamos al otro tema que quizás a muchos de ustedes les preocupa, que es el tema del dólar. ¿Qué pasó? El dólar se fue a 14 y llegó a 14. Y entonces, llegó a 14, se disparó el dólar. A lo cual mucha gente me preguntaba, Tomás, ¿qué opinás de esta disparada del dólar? Y yo dije, ¿qué disparada del dólar? A ver, ¿a cuánto estaba el dólar a principio de año, el paralelo? 10,50. El litro de nafta, 10,50. ¿A cuánto está el litro de nafta ahora? 14. ¿Y a cuánto querés que esté el dólar? O sea, el litro de leche estaba cerca de 9, el que yo compraba, ahora está 13. El taxi, ahora la bajada de bandera, está 17 a la noche, está 14, ¿qué? ¿A cuánto estaba la bajada de bandera al comienzo de año? Casi 10,50. No hay disparada del dólar, hay disparada de precios. Este es el problema es la inflación. Y un día me agarraron medio dormido por la radio, entonces me preguntaron, bueno, Tomás, ¿qué ves cómo evoluciona el dólar? ¿Puede llegar a 15? Porque todos recibimos, no sé si recibieron ustedes, la tarjetita de invitación. Te invito a mis 15, ¿no? Decía el dólar blue la semana que viene. Y yo dije, no va a llegar a la semana que viene el dólar blue a 15, porque no hay suficientes pesos en la economía todavía como para validar un dólar de 15. La gente tendría que dejar de consumir lo que tiene, porque no hay gente que le sobre un montón de pesos para comprar dólares. ¿De dónde saca la gente peso para comprar los dólares? Entonces la economía en su conjunto, cuando ves en su conjunto, no hay suficiente cantidad de pesos para eso. Mirá, hay una cosa un dato que nosotros seguimos los economistas, que es lo que se llama la base monetaria, es decir, la cantidad de dinero circulante dividido la reserva del Banco Central. No es que el dólar tiene que estar en ese valor, pero te da una guía. Si eso va subiendo mucho, y el dólar después lo va a seguir.
Esa división hoy me da 13,80. O sea, la cantidad de dinero dividido en reservas te da 13,80. Entonces, un dólar alrededor de 14 es un dólar que va a estar ahí. Pero no hay para ir a 15. Claro, entonces me preguntaron, ¿entonces qué lo ves? ¿Quieto el dólar de acá en adelante? No, el dólar se va a seguir moviendo. ¿Por qué? Porque el gobierno va a tener que poner 120.000 millones de pesos más de acá hasta fin de año. ¿Y las reservas? Las reservas van a bajar por lo menos 4.000 millones de dólares. Si te crece 120.000 millones de pesos y tenés 4.000 millones de dólares menos de reserva, cuando hagas la división te da 17. Entonces, ¿el dólar a fin de año cuánto puede estar? Y 16, 17. Pero, ¿y el litro de nafta? Que está a 14 hoy, ¿cuánto cree que va a estar? 16, 17. O sea, el problema es la inflación, no el dólar. Entonces, mucha gente se alucina con el dólar y el problema es que los precios suben y dentro de esos precios está el dólar. Pero el dólar no está empujando los precios. Los precios están empujando al dólar, que es distinto. Y el tema principal ahora no es tanto el dólar blue, que es relativamente chico el mercado, etcétera, sino es el oficial. El problema es que el oficial se está quedando muy atrasado. Ya la devaluación de enero se la comió la inflación. ¿Y ahora qué empieza a pasar? Te bajó el precio de la soja, te bajó el precio del maíz. Con lo cual el sector agropecuario, exportar ya estos valores casi no puede hacerlo con los costos que tiene. La industria tampoco. Entonces, ¿qué vas a tener que empezar a hacer? Vas a tener que mover el dólar oficial. Y cuando muevas el dólar oficial, si seguís haciendo lo que estás haciendo, los precios van a volver a subir. Entonces, el principal problema de la Argentina es la inflación. Y ¿sabés qué? Mucha gente me pregunta, bueno, ¿cómo la pararías? Sinceramente, una discusión que hoy por hoy no tiene sentido, porque el gobierno no la va a parar. Va a haber más inflación. Porque el gobierno no está tomando ninguna medida para pararla. Es más, tiene una evaluación que primero no existe, le dice deslizamiento de precios. Si existe, en realidad no es un problema, y si es un problema no es culpa del gobierno, es culpa de los empresarios. Por lo tanto, el gobierno no tiene nada para hacer y no va a hacer nada para pararla. ¿Y sabes cuál es el problema con la inflación? Que cuando nadie la para, es como la fiebre. Se va para arriba. ¿Cuánto va a ser el reclamo salarial en promedio el año que viene? Si nadie lo va a parar. Los que pidieron 30% se quedaron cortos, la inflación está en 40%. Cualquier gremio razonablemente tiene que por lo menos pedir 40% el año que viene. Es lo mínimo. Y entonces, ¿qué estamos generando también? Una política en la cual, obviamente, los asalariados van detrás de los precios, también como el dólar, van detrás de los precios. Entonces, me parece que el gobierno, en este sentido, está tratando de patear los temas y ahora vamos a discutir el otro. Señores, el dólar va a seguir subiendo porque los precios suben. No es el problema el dólar. El problema son los precios. Vamos a lo siguiente, holdouts. Estuve también el día jueves en el Senado debatiendo un poco con el presidente de la Comisión de Legislación General, el senador Aníbal Fernández. Ya sé, no es tan difícil discutir con Aníbal Fernández, pero básicamente la presentación tenía que ver con el tema del proyecto de ley, que se llama Ley de Soberanía, etcétera. Yo no estoy de acuerdo con la estrategia de la Argentina del cambio de domicilio. No me parece una estrategia adecuada. Creo que no es como se va a solucionar el problema. Claro, te ponen una ley de soberanía, se llama así el título. Entonces, si uno no está de acuerdo con todos los artículos de la ley, parecía ser que uno no está a favor de la patria. Y ya esta discusión me tiene harto. Y la tuve ahí con el senador. A ver, él dice, yo defiendo los intereses de la patria y voto esta ley. Y yo le digo, yo defiendo los intereses de la patria y no pienso que votar esta ley defienda los intereses de la patria. Claro, le pones el título soberano y parece que, y en realidad es un cambio de domicilio. Tendría que ponerle ley de cambio de domicilio de pago. ¿Por qué no le pones eso en vez de soberano? Le pones un título rimbombante de manera tal que parece que si uno está en contra de la soberanía del país. Y no es eso, es una discusión técnica de si tiene realmente sentido o no cambiar la sede a Buenos Aires. Y si es factible aparte, porque Nación Fideicomiso no puede pagarle a nadie porque no tiene la tecnología para hacerlo. O sea, esa es nuestra discusión técnica, pero se convierte en una cuestión de que todo es patria o buitres. Y ahora, con la moda, que ahí lo tengo a Piumato, ahora también Piumato se ha sumado a los economistas en general críticos que nos financian los fondos buitres. Ya los buitres financian todo, no sé dónde sacan tanta guita si todavía no le pagamos. Ya tilda de ridículo. El tema es serio. Digo, en todo esto, mientras nosotros estamos charlando, ¿qué hicieron los fondos buitres ahora? Le pidieron el embargo a los créditos que la Argentina iba a negociar con China. ¿O se cree que la gente se va a quedar quieta? ¿Qué pasa? ¿Y ahora qué van a hacer los chinos? Tienen que tener cuidado de ver lo que van a hacer o no. Porque es un banco que respeta reglas internacionales, que tiene mucho más intereses en Estados Unidos que en Argentina. Y que si tiene que elegir entre los intereses con Estados Unidos y los intereses con Argentina, adivinen con quién va a elegir. Es como apretar el Citibank ahora. Si tiene que elegir el Citibank entre Nueva York o Buenos Aires, ¿qué va a elegir?
O sea, ¿qué crees que va a elegir el mundo entre Nueva York y Buenos Aires? Hay que ser un poquito más pragmático y más racional respecto a estas cosas, porque estamos discutiendo cuestiones técnicas, no la soberanía. Nadie está a favor de los fondos buitres. Estamos discutiendo cómo salimos de este embrollo. Esta es la discusión. Como verán, me enojé. No importa. Bueno, vamos a ver. Preguntas en Facebook. Vamos. Facebook y Twitter. A ver, ¿las tenemos acá? Vamos. Ahí está. No. Tomás, buenas Tomás. Te pregunto, ¿cómo se ahorra sin perder dinero? Te lo pregunto porque mi mamá, jubilada, tiene sus ahorros en plazo fijo y pierde con la inflación y quiero convencerla que sus pocos pesitos puede ahorrarlos en otra cosa. ¿Qué le recomendás? Gracias como siempre. Mira, siempre la inflación atenta contra el ahorro. Es por definición. ¿Por qué que la inflación? Es que pierde valor el dinero. El plazo fijo estaba dando una tasa de interés, hoy ya no. Entonces yo antes te hubiera dicho, mira, animate, decirle a tu abuela que se anime a poner un fondo común de inversión de bonos o acciones, porque estaban creciendo mucho más. Vos pensás que el año pasado un fondo común de acciones dio 60% de rendimiento. ¿Ok? Ahora, el país está en una situación en la cual puede entrar en default en cualquier momento. No te puedo recomendar ahora eso. No hay mucho más para hacer. ¿Eh? Y hay otra cosa que quizás a tu abuela la deje tranquila, que va a seguir subiendo, y va a subir con la inflación, que es más que el plazo fijo. Que es algo que no te puedo recomendar que compres, pero ya sabes lo que puedes comprar. Ya, pero no te puedo recomendar. Lo que digo es, no hay muchas estrategias para hacer ahora, por desgracia. Entonces, al menos el plazo fijo te lo mantiene. Pero si no, algo que te deje dormir tranquilo. Vamos al Twitter. Tomás, quisiera cambiar mi auto. ¿Es momento o tengo que esperar? No, mirá lo siguiente. En realidad es momento, y sobre todo si aprovechás el programa del Procreauto, si puedes aprovecharlo, o algunas promociones de las concesionarias mismas que te están dando con tasa de interés. ¿Por qué? Porque una de las cosas que yo te dije que va a pasar es que el dólar oficial va a empezar a subir. El 70% del componente de los autos es importado. Por lo tanto, en cuanto empiece el dólar oficial a subir, claramente los precios de los autos van a volver a subir. Así que es un buen momento, si vas a cambiarlo el auto, es un buen momento de empezar a hacerlo ahora. Porque después el precio de los autos necesariamente va a volver a subir. Así que si aprovechás, el Procreauto dura hasta el 30 de septiembre, aprovechalo, sacalo, es una tasa fija, en términos generales subsidiada, está mucho más bajo que la inflación. Así que agarrá y hacelo, si te gusta uno de esos autos. Hay promociones de los planes de las empresas automotrices, también fíjate si vale la pena, pero siempre son de algunos modelos, no del modelo que vos quieras. En mi opinión, vale la pena que lo hagas.